vamos a intentar avanzar, ¿sí?, con las conferencias 20 y 21, que son las que tenemos en el programa. La vez pasada estuvieron con Silvina trabajando perturbación psicógena de la visión, ¿no? De ese texto, ¿quedó alguna pregunta? ¿Quieren que retomemos algo? Bueno, vamos entonces a tomar la conferencia 20, ¿sí? Si llegamos a algo de la 21. Están en el tomo 16 estas dos conferencias, que son la vida sexual de los seres humanos y el desarrollo liminal y la organizaciones sexuales. En la conferencia 20 va a trabajar la noción de sexualidad para el psicoanálisis, ¿sí? Que van a ver, vamos a ir comentándola, que hay un montón de cosas que ya fuimos viendo en distintos textos. Es una conferencia que podríamos decir dialoga con muchos otros textos que ya vimos o están viendo, como por ejemplo el de perturbación psicógena de la visión, que fue el que vieron con Silvina la vez pasada, o pulsiones y sus destinos, que no sé si ya lo vieron los teóricos, o lo van a ver hoy. Sí, ya lo vieron. Lo voy a dejar abierta porque ya se fueron los que estaban en el pasillo. Bueno, está bueno si ya la vieron porque es un texto en el que nos podemos apoyar bastante para ir entendiendo ¿sí? Como les decía, en esta conferencia le empiezo a trabajar el concepto de sexualidad. Quizás hoy nos parece como un poco redundante o obvio, pero tenemos que entender que para el contexto en el que él lo plantea era bastante subversivo o revolucionario o escandaloso, ¿sí? El poder empezar a plantear la sexualidad humana no ligada a la reproducción y no ligada a la genitalidad, que eso es lo primero que él plantea, ¿no? Un concepto amplio de sexualidad que va mucho más allá de la reproducción y que va mucho más allá de la genitalidad. Las dos nociones o los dos puntos de apoyo que él toma para avanzar sobre esta noción de sexualidad ampliada tienen que ver con las perversiones y con la sexualidad infantil, cosa que ya vimos, ¿sí? No hay parte de esa pregunta, ¿de qué se entiende por sexual? Y va a desplegar estas cuestiones, ¿no? De diferencia entre la genitalidad y la idea de ligar lo sexual a lo genital, ¿sí? Y va a ir desprendiendo la idea del placer de órgano, ¿sí? Y va a decir que en ese sentido podemos pensar que los genitales son un órgano más del cuerpo y que hay muchos otros órganos del cuerpo de los cuales también se puede decir que pueden generar placer, ¿sí? Así como se puede generar placer de los genitales, se puede generar placer de otros órganos del cuerpo. De ahí él va a ir construyendo la noción de zonas erógenas, que más adelante el texto lo va a decir. Va a empezar a apuntalar la construcción de la noción de sexualidad, las perversiones como las desviaciones de la sexualidad llamada normal, y va a ir ubicando estas prácticas como supuestamente desviadas de un programa, ¿no? Que yo me interesa recortar esa dimensión del programa, porque uno podría decir todos tenemos un programa que determina los modos de satisfacción posibles, ¿sí? Y podríamos decir todos tenemos un programa desviado de esa supuesta normalidad que determina los modos de obtención de placer y de satisfacción. Cuando lo toma del lado de las perversiones va a ir ubicando cómo en las perversiones hay un montón de prácticas que estarían desviadas de esa supuesta normalidad, pero que también se encuentran en los preliminares de toda sexualidad normal, ¿sí? Y va a poder ubicar acá, si tomamos en cuenta las nociones que él trabaja en pulsiones y sus destinos, el desvío del objeto y de la meta. Tienen presentes los 4 elementos que plantea Freud en pulsiones y sus destinos. Más o menos. Está la fuente, está el objeto, está la meta. Me estoy olvidando de uno. Ya me lo voy a acordar. El esfuerzo.
Bien, el drama, ¿quién dijo? Alguien el empuje, el esfuerzo, el drama. Exacto. ¿Sí? Bueno, en este texto vamos a ver cómo él va dialogando con algunos que ya vimos y sobre todo con pulsiones y sus destinos. Entonces él ubica que las desviaciones de ese supuesto programa normal lo que va a aparecer es un cambio de objeto y de meta de la pulsión. ¿Sí? El cambio de objeto va a... Las desviaciones. Sí, en lo que él nombra como... Está tomando lo de las perversiones. Dicen las perversiones, por ejemplo, en la homosexualidad se cambia el objeto. Sí. En vez de ser el objeto heterosexual, es el objeto del mismo sexo. Entonces ahí plantea la desviación del objeto. Y también va a decir que va a haber desviaciones de meta. Por ejemplo, en el voyerismo, todo el acto sexual del perverso constituye en el mirar o en el hacerse mirar, ¿sí? No como un preliminar para llegar a, sino que toda la sexualidad del perverso se satisface en ese punto. Aunque la satisfacción sea genital, no va hacia el encuentro con la genitalidad del otro sexo, ni mucho menos la reproducción. ¿Sí? Un voyerista que se satisface mirando por la mirilla de la puerta está a años luz de pensar que la reproducción podría ser la meta. El cambio de meta tiene que ver con eso, con que la reproducción, que sería esa supuesta meta normal de la sexualidad, está desplazada. Es otra. ¿Sí? Esto está en la página 279. Y también puede el objeto estar ubicado en la propia persona, ¿sí? No solo en una persona de otro sexo, sino, y entonces ahí ubica lo masturbatorio o el organismo, ¿sí? En pulsiones y sus destinos también tienen que haber visto la reversión sobre la propia persona de la pulsión, que cambia el objeto externo a el objeto pasa a ser el yo, ¿sí? Otra diferencia que él plantea es la búsqueda de la satisfacción sexual. Dice que puede darse de dos maneras, o en la realidad, en la práctica afectiva, o en la fantasía, ¿no? Entonces, de ahí va a decir que los síntomas neuróticos son satisfacciones sexuales sustitutivas si consideramos a la sexualidad en este sentido amplio. Página 281. En la realidad. Los síntomas neuróticos son satisfacciones sexuales sustitutivas si consideramos la sexualidad en este sentido amplio. Estoy en la página 281 del texto, ¿sí? En esta misma página él va a plantear una cosa que ya también trabajamos en el texto, ¿se acuerdan de las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad? Es el último texto que vimos antes del parcial, donde él planteaba la bisexualidad como algo estructural. Y acá está planteando lo mismo, así que la homosexualidad latente, inconsciente, en ningún neurótico falta. Es una ramificación regular de la vida amorosa. ¿Sí? Entonces él ya está dejando de plantear este cambio de objeto, podríamos decir, como una desviación perversa, para decir que pasa a ser una fantasía inconsciente que no falta en ningún neurótico. Es decir, tiene un estatuto de una fantasía casi estructural. Va a tomar primero a la neurosis histérica y después a la neurosis obsesiva para dar cuenta de esta cuestión, de su articulación con la sexualidad en el sentido amplio. De la neurosis histérica va a decir que los síntomas pueden darse en todos los sistemas de órganos y por esta vía perturbar a todas las funciones. Es lo mismo que ustedes estuvieron viendo la vez pasada con el texto perturbación psicógena de la visión. En ese caso es la función de la visión la que está perturbada.
Lo que le está diciendo en este punto es que no solo la visión puede ser la función perturbada. ¿Cuál es la otra que ya vimos con el caso de Elizabeth, que puede estar perturbada? ¿Qué no podía hacer Elizabeth? La función de caminar de las piernas, la función motriz, puede también estar perturbada cuando aparece una fantasía inconsciente que sobrecarga libidinalmente a esa zona. ¿No? Por eso dice así, los síntomas pueden darse en todos los sistemas de órganos y por esa vía perturbar todas las funciones. Puede ser la visión, la alimentación, típica función que está perturbada, por mucho o por poco, o por maneras miles, ¿no? La alimentación, el comer, abundan los síntomas en torno al comer. O los excesos, ¿no? En relación a eso, ¿no? Con el tabaco, con el alcohol. Exteriorización de todas las emociones llamadas, es como si fuera la exteriorización de todas las emociones llamadas perversas. Dice, otras zonas del cuerpo se comportan como genitales sustitutivos, ¿sí? Esto que lo van nombrando como las zonas erógenas, se comportan como si fueran genitales sustitutivos, es decir, se produce esa satisfacción sexual. Si los órganos del cuerpo, además de su papel funcional, tienen una significación sexual, entonces dice, son perturbados en el sentimiento de distinción cuando esta significación sexual se toma en exceso. ¿Sí? Y la misma lógica que el texto que vieron la otra clase. La clase pasada. En la histeria, estas emociones funcionales son inconscientes y tienen acceso a ellas a través de los rodeos de la interpretación. ¿Sí? Solo se accede a estas fantasías inconscientes a través de la interpretación. Como en Elizabeth, por ejemplo, solo a través de la interpretación que ella logra dar cuenta de esas fantasías inconscientes que determinaban ese síntoma. A diferencia de los perversos, en quienes eso está expuesto a la luz. ¿Sí? Hay otro texto donde Freud va a decir que la neurosis es el negativo de las perversiones. ¿Sí? Ahora se van todas perversos, pero no entiendo eso, digamos. Lo del negativo, ¿vieron las fotos de antes que tenían los negativos? Sí. El negativo no se ve a simple vista, está como velado. Hace falta un dispositivo especial para revelarlo y poder verlo, como si estuviera oculto, inconsciente. Está, pero no lo puedes ver. En la neurosis es un negativo de lo que se ve en la perversión. ¿Sí? Es como si la perversión fuera la foto revelada del negativo que es la neurosis. Porque son fantasías inconscientes. ¿Sí? O en el caso de Dora, lo que decíamos, ¿no? de la cuestión de su posición de fijación oral en relación al chupeteo y la fantasía del comercio sexual del padre en relación a la casa. ¿Se acuerdan? Lo vimos también. Es otro ejemplo donde la fantasía sexual inconsciente, ¿sí? Es la que determina el síntoma de la tos en Dora. Entonces, en los perversos las fantasías son conscientes, no hay fantasías inconscientes. Claro, en el perverso actúa la fantasía, no es inconsciente. En el perverso no lo vamos a trabajar en detalle, porque no trabajamos en detalle de escritura perversa, pero no está la represión inconsciente. ¿Por qué la neurosis es inconsciente? Porque actúa la represión. Eso es la que determina que ¿se acuerdan como al principio decíamos ese otro grupo psíquico separado? Bueno, ¿sí? En la perversión no está esa defensa. ¿Sí? No está esa defensa, entonces la fantasía queda expuesta y la actúa. No solo que, no es que la tiene consciente, la realiza. ¿Sí? Obtiene la satisfacción sexual realizando la fantasía. O sea que está bien entonces que el neurótico sube la defensa, porque si no sería una locura todo. Bueno, sí. No un perverso. Si no seríamos todos perversos. ¿Sí? Mejor ser neurótico que perverso, ¿no? Es el mejor de los males posibles una neurosis. Okay. Sí, es la neurosis misma es un modo de defensa necesario.
No es que podría no haber defensa, porque como bien vos decís, una posibilidad sería la perversión, otra es la psicosis. ¿No? Alguito vimos, Sí, ¿no? Del destino. No vemos mucho igual en general, ¿no? En psicoanálisis no lo Porque van a no ver. como queda. No lo vemos en psicoanálisis porque no vemos clínica, vemos psicoanálisis. Lo van a ver en psicopatología y lo van a ver en clínica de adultos. Pero en psicoanálisis la clínica entra al costado. Por eso no se... Aparte, para no enloquecerlos del todo, además, porque si no, si ya sí es difícil. No, quería preguntar si en niñez y adolescencia también se ve esto. Sí, pero no me acuerdo tanto de niñez. No se olvide. Okay. No, en niñez y adolescencia no tienen un sesgo tan psicoanalítico hasta donde yo me acuerdo. Por lo menos hace muchos años, no voy a decir cuántos, porque no sé hacer la cuenta. No, me recibí en el 2000 yo. O sea, hace 25 años yo me recibí con adultos. Hace 25 años adultos sí tenía un sesgo totalmente psicoanalítico. Lo que yo me acuerdo es que adolescencia y niñez no. Pero la verdad nunca más volví a mirar los programas de esas materias. Con lo cual no estoy del todo segura de que ven ahora. Tendríamos que chusmear sus programas para saberlo. Bueno. Entonces, estábamos con esto, ya está. La neurosis, después pasa a hablar de la neurosis obsesiva, página 282. Yo no estoy juntando todos, estoy juntando los puntos que me parecen como más importantes conceptualmente. Cuando ustedes después van a leer el texto, si hay alguna cuestión que no se entienda o que quieran que retomemos, o la próxima, se los adelanto, la próxima clase yo no voy a venir de vuelta, va a venir de vuelta Silvina, lo retoman con ella, o cuando yo vengo a la siguiente. ¿Está bien? Bueno, entonces les decía, en la página 282, ahí empieza retomada la neurosis obsesiva. Acá van a ver que podemos tener como apoyo lo que ya estuvimos viendo de la neurosis obsesiva y lo que nombrábamos como el recorrido típico. Dice, muchos se revelan como nacidos de la presión de emociones sexuales sádicas hiperintensas. Acá ya no está hablando como en aquel texto de, ¿se acuerdan de las nuevas puntualizaciones? En el recorrido típico no hablaba de las pulsiones, hablaba de las vivencias, ¿sí? En ese texto hablaba de la vivencia activa, ¿se acuerdan? Que después decía estaba la activa, pero estaba la pasiva, y después el segundo tiempo que resignifica. Acá no está hablando en términos de vivencia, está hablando en términos de pulsiones. Entonces, podemos ver el movimiento conceptual de un texto a otro, que si bien está diciendo lo mismo, lo está diciendo otras cosas más, con una vuelta conceptual más precisa. Ya no dice la vivencia activa, dice la emoción pulsional sexual sádica hiperintensa. ¿Ven la diferencia de decirlo de un modo o de otro? Dice perversa en su meta, ¿sí? Porque la acción no era la reproducción, sino la satisfacción del dominio sobre el otro, o alguna agresión sexual sobre el otro, ¿sí? Entonces ahora ya lo lee en términos de pulsión y lo lee en términos de una pulsión sádica hiperintensa, ¿sí? Los síntomas sirven para defenderse de estos deseos, se expresan la lucha entre la satisfacción y la defensa. ¿Se acuerdan? La neurosis obsesiva, toda la historia era el síntoma primario, era la salud aparente, y después venía el síntoma, y después venía la lucha defensiva secundaria. Y entonces era, ¿no? Está diciendo lo mismo, pero poniendo el acento ya no en términos de vivencia, sino en términos de pulsión y defensa frente a esa pulsión. Entonces, para defenderse de estos deseos, expresan la lucha entre la satisfacción y la defensa. Mediante unos rodeos, la satisfacción se abre paso y se vuelve contra la propia persona. Y ahí aparece toda esa dimensión, ¿no? Autopunitoria del autorreproche, del obsesivo. Y bueno, lo que está diciendo es esto, que aparece en esa lucha defensiva secundaria, aparece dirigida a la propia persona. Mediante unos rodeos de satisfacción se abre paso, se vuelve contra la propia persona. También lo podemos leer
junto con Pulsiones y sus destinos, cuando vieron que hay un punto donde habla de la pulsión sádica y dice que hay un cambio de objeto, ya no es dirigido al objeto externo, sino dirigido a la propia persona. Esa reversión sobre la propia persona es lo que le empieza a hacer trabajar a Freud la noción del autoerotismo. Dice, la propia persona dice, se trueca por la automortificación. Estoy en la página 282. Es el típico punto del obsesivo, del autorreproche por lo que hizo y lo que dejó de hacer. Y sí, ¿no? Vieron que estaba la cavilación, la duda, todas esas vueltas que él describe en esa trayectoria típica, ponen en juego esto. Todo este autorreproche es por una satisfacción perversa. Entonces, Sí, es una satisfacción perversa, inconsciente. claro, sí. Sí. Es como si conscientemente el obsesivo no sabe que en sus acciones hay una satisfacción perversa, pero inconscientemente sí, entonces se lo reprocha. Freud va a preguntarse por las causas en este texto y va a ubicar dos cuestiones. Dice: la persona puede enfermar por la frustración de una sexualidad normal porque se encuentra con un impedimento real frente a esa insatisfacción. La pulsión lo que hace es tomar el camino regrediente, vuelve a esos modos de satisfacción que ya había abandonado, ¿no? Vuelve frente a la imposibilidad de la satisfacción actual a puntos de fijación en los que había encontrado satisfacción antaño, que están ligados a fantasías que quedaron inconscientes, inscritas a nivel inconsciente. Lo va a llamar la retroestasis divinal colateral. Ese nombre complicado lo que está diciendo es esa vuelta a la libido, a las fantasías inconscientes. La pulsión sexual se lanza por caminos mediante esta retroestasis divinal colateral. Pero no sabía nada de qué significaba. La estasis es como el investimiento de las representaciones de la libido. La libido, ¿no?, invistiendo esas representaciones. La retroestasis es porque va hacia atrás. Entonces dice, unas veces es por este impedimento real y otras es porque está el programa, vuelve a usar la noción de programa normal del sujeto. Dice, y estas formas perversas persistían en el inconsciente. En la página 283 va a empezar a hablar ahora de la sexualidad infantil, ¿no? Va a dejar de lado la apoyatura en lo perverso y va a empezar a hablar de lo que yo nombro como la segunda novedad. Dice, por este camino llegamos a la segunda novedad que les anuncié. La investigación psicoanalítica se ha visto que necesitaba tomar en consideración también la vida sexual del niño. Y ello debido, por cierto, a que el análisis de los síntomas de los adultos, los recuerdos y ocurrencias por regla general, reconducirán a los primeros años de la infancia. Es decir, que no es que él lo va a buscar, es que él se encuentra con esto. Al hacer hablar a los pacientes en relación a sus síntomas, son los pacientes los que empiezan a traer los recuerdos de la infancia. También va a decir que quienes estén en contacto con niños pequeños no pueden desconocer las prácticas sexuales de los niños. Dice, tienen formulaciones que son muy fuertes. Todas las inclinaciones perversas arraigan en la infancia. La sexualidad perversa no es otra cosa que la sexualidad infantil aumentada y descompuesta en emociones singulares.
Va a dar como distintas características de la sexualidad infantil. Va a decir que está descentrada, que tiene una multiplicidad de funciones parciales, que tiene una igualdad de derechos. Más en la conferencia 21. Pero va a decir esto, que son funciones parciales desorganizadas en la infancia, a distancia de la genitalidad y de la reproducción. ¿Qué quiere decir que esto que están desorganizadas? Que cada una va por cuenta propia a la búsqueda del placer, no se articulan entre sí. Y es lo que denomina el placer de órgano. Dice, la idea de la infancia pura es el resultado de los esfuerzos culturales por dominar esa sexualidad. ¿Sí? Si la idea de que los niños son angelitos está ligada a una construcción del adulto, que podríamos decir, el que está ya ha reprimido su propia sexualidad infantil. Entonces no puede menos que desechar la idea de la sexualidad de los niños. ¿Sí? Porque si no tendrá que reconocer la propia, que es lo que de ninguna manera está dispuesto a hacer. ¿No? Entonces, Freud explica por qué en la cultura tenemos armada la idea de la pureza del niño. Si uno convive con niños pequeños, se da por enterado de que no son tan puros, ni tan buenos, ni tan angelitos, ¿no? Que tanto la sexualidad como la crueldad en los niños existe y es parte. Ubica el periodo de latencia a partir de los 5 o 6 años, a partir de lo cual aparece esa amnesia, que lo liga al sepultamiento del complejo de Edipo, que vamos a trabajar con más detalle y profundidad cuando veamos el complejo de Edipo y el sepultamiento. Esto está en la página 284. Y ahí inmediatamente va a presentar la libido. Es decir, que va a empezar a nombrar a la pulsión sexual como libido. Dice, la libido está destinada a nombrar la fuerza en la cual se exterioriza la pulsión sexual. O sea que a esta altura ya estaría diciendo que llamamos como sinónimos, a esta altura estaría diciendo que llamamos la libido y la pulsión sexual como sinónimos. Son sinónimos. Libido es el nombre que Freud utiliza para hablar de la pulsión sexual. En contraposición a las pulsiones que va a nombrar como la autoconservación, o pulsiones yoicas. Una parte me dice que la libido es el destino y la pulsión sexual. No es el destino. La libido es la pulsión sexual. La define así como lo acabo de leer. Dice, la libido está destinada a nombrar, ese es el nombre, de la fuerza en la cual se exterioriza la pulsión sexual. Para mí la parte de exteriorización es como la parte que va hacia, en algún lado había debido ser como el destino. Bueno, tráela la cita si querés ir a leernos. Puede que lo diga así en algún lado y yo no presente. Lo que pasa es que la libido no es un destino, es el nombre de la fuerza, si querés. Es decir, la meta de toda pulsión es la satisfacción. Eso vimos o vieron en el texto Pulsiones y sus destinos. Si lo realizamos así, si la meta de toda pulsión es la satisfacción, la meta es la satisfacción misma. Ahí está más cerquita de lo que vos estás trayendo, ¿no? Claro, el destino es la satisfacción. La forma que toma la pulsión sería la libido.
Bueno, pues, si querés está bien, si te sirve lo que vos estás trayendo, la pulsión puede de un individuo. Claro. No, estoy tratando de pensarlo, estoy siguiéndote yo a vos. Es que no me acuerdo dónde lo tengo eso. Ahora, pero ahora te digo. Sí. Sí, no, 7 y 5. Sí. Bueno, está bien. Yo el 11 entrego los parciales y en todo caso el recuperatorio. Voy a ver si el tuyo en particular lo puedo leer antes, cosa de que el 11 pueda estar en el recuperatorio. Entonces es el único que está en esta condición. No. No vas a estar en condiciones de venir a morir. No creo. No importa, yo puedo no pasarte la nota y si tenés que rendirlo después de las vacaciones. Firmá acá, ponés tu nombre y cuántas hojas integraste. Vamos así, yo entrego las notas el 11. Yo, tanto recuperatorio se lo después. Dale. Igual te puedes quedar en la clase. Sí, no, tengo que ir al médico. Bueno, seguimos. Vamos a volver a volver. Tenemos que pensar en esta altura, Freud plantea el conflicto entre la libido, que es la pulsión sexual, y las pulsiones de autoconservación. ¿Sí? Es el dualismo. Ahora no tenemos el programa organizado como antes en relación a ubicar los cambios en los dualismos que Freud maneja. Pero este es uno. No es el último, ¿sí? Después lo va a volver a cambiar. Entonces, bueno, si uno sigue un poco la complejización en la que él se va metiendo, se va armando, podríamos dejar en suspenso tu pregunta. No me animo a contestarte contundentemente. La dejo anotada para retomarla en algún momento. La seguimos pensando. Dale, vos busca la cita y yo la sigo pensando. Bueno, estábamos con lo de la libido. Entonces la libido está destinada a nombrar la fuerza a la cual se exterioriza la pulsión sexual. Son las erógenas, parte del cuerpo que producen placer de órgano, ¿no? Ya esto lo tuvimos conversando, ¿no? Las zonas erógenas son esas partes del cuerpo que producen placer de órgano. ¿Sí? Va del chupeteo al onanismo. El chupeteo ya es una zona erógena, autoerógena, ¿sí? Va a decir que hay dos características decisivas de la sexualidad infantil. Una es que están apuntaladas en las funciones de autoconservación, que ven en la página 286. Como por ejemplo el chupeteo en el hambre. El hambre es la pulsión de autoconservación que permite que uno no muera de inanición. ¿Sí? El chupeteo es la pulsión, la libido que se apuntala sobre esa pulsión de autoconservación. Ese es el ejemplo más sencillo. Y la otra característica es el autoerotismo. ¿Sí? Que es esta capacidad que tiene de satisfacerse con el cuerpo propio. El chupeteo primero tiene que ver con el pecho materno, pero después es el dedo o cualquier parte del propio cuerpo. Por eso dice el chupeteo al onanismo, ¿sí? Es encontrar la posibilidad de la satisfacción de la libido en una parte del cuerpo propio. Se cambia el objeto, ya no es el objeto puesto en la otra persona, en un otro externo, sino en mi cuerpo. Y la satisfacción de cada una de estas pulsiones parciales es independiente de las otras. ¿Sí?
En la próxima conferencia, en la 21, él va a ir planteando los modos parciales de organización de esas pulsiones, hasta llegar a la reproducción como una organización última. Va a decir, el mundo exterior se le torna hostil al niño frente a estos modos de satisfacción. Es decir, la cultura empieza a sancionar, a prohibir, a ordenar, a arreglar, acá sí, acá no, ahora sí, ahora no. ¿No? Cuando estés solo en el baño, cuando nadie te vea, esto no se hace, ¿no? Esto se puede, esto no se puede. Entonces va a decir Freud que en ese punto el niño también aprende de algún modo a intercambiar placer por dignidad social, ¿sí? Que sería el reconocimiento y el amor del otro. El niño consciente, por ejemplo, el control de esfínteres, ¿sí? Por amor al otro, ¿sí? Por obtener el reconocimiento. ¡Ay, qué bien, te felicito! ¡Qué bien que ahora vas al baño y dejaste el pañal! O ¡qué bien que dejaste el chupete! Y entonces ahora, ¿sí? En ese intercambio, lo que va a plantear Freud es que empieza una suerte de ecuación donde lo simbólico empieza a operar, empieza a regular esas pulsiones, ¿sí? Esas pulsiones que, como decía, están apuntaladas en las de autoconservación, están ligadas al oral, con el hambre, por ejemplo, en lo del chupeteo, pero a lo anal, por ejemplo, con el control de esfínteres. Hay una satisfacción pulsional tanto en la retención como en la excreción, ¿sí? Y en ese punto, ese placer se resigna, se entrega a cambio de ese reconocimiento social, que implica este pasaje por lo simbólico también. Por eso él va a decir que ahí se instala ciertas equivalencias. Por ejemplo, la de caca, regalo, dinero. ¿Sí? El niño entrega como un regalo de algo valioso al otro por amor, ¿sí? Eso instala una suerte de posibilidad de equivalencia simbólica, ¿sí? Fundamental pasaje del niño a la cultura, ¿no? A la trama social. La serie de pulsiones parciales que busca ganar placer con su propio cuerpo y con el de los otros. Acá va a ubicar también el comienzo del desarrollo o de los cambios en los momentos evolutivos del niño, donde va a decir que lo que los va a ir empujando es la propia investigación sexual. Acá el texto con el que podemos conversar es otro texto que se supone que también ya vieron, que es el de 3 ensayos para una teoría sexual. ¿Lo vieron? Sí. Sí. Siguiente. Bien. 3 ensayos es un texto que conversa con este punto de este texto. No le va a decir que la sexualidad infantil comienza alrededor de los 3 años de vida, ¿sí? Y que empieza esta investigación del niño por una pregunta en relación al origen, a la pregunta de dónde vienen los niños. Es eso lo que impulsa ese querer saber en torno a la sexualidad. Dice que no empieza en relación a una pregunta por la diferencia de los sexos, porque el niño pequeño tiene la idea de lo que Freud nombra como la primacía del falo, o el falo como universal, es decir, la idea de que todos los niñitos portan un falo, portan un pene, ¿sí? Está imaginarizado con el pene, con la idea de que el varoncito lo tiene y a la niñita o le va a crecer o lo perdió, versiones imaginarias del falo, ¿sí? Que lo tiene o lo tendrá. De este punto en relación al falo, dice que la diferencia con el varón está ligada en relación al complejo de castración. Estoy en la página 290, ¿sí? Que el niño lo vive como una amenaza y va a decir, creo que no es en este texto, sino el complejo de Edipo, que lo dice que para la niñita está ligado a una premisa de la que parte. La niña está castrada, no lo tiene, una vez que lo acepta como una premisa, ¿no? De ahí es que Freud arma la idea del complejo de masculinidad en la mujer, con la idea de que añora haber tenido eso que no tiene, o eso que cree que no se le dio, ¿sí?
Y esa vivencia de las muchas mujeres, en realidad, de la posición femenina en relación a la sensación de la falta, de algo falta. Dice, la capacidad de conocimiento de los niños choca con las barreras que le imponen la falta de desarrollo de su constitución sexual. Es decir, que no se trata de una falta de información que los adultos podrían dar, sino que los niños van construyendo sus propias teorías en torno al origen de los niños a partir del punto libidinal en el que se encuentran, ¿sí? Es decir, si la libido pasa por una cuestión oral, van a empezar a construir teorías donde creen que los niños surgen porque uno comió algo en particular, la semillita, ¿no? Escuchan que es el papá le dio la semillita a la mamá, la semillita es la de la naranja que me comí, ¿no? Y teorías en torno a la cuestión oral. Bien, porque yo no las pasé acá. Freud da más detalles, ustedes lo pueden leer, no es difícil de entender, es fácil de seguir. Estoy en la página 290 del texto. Dice que después sí entra el complejo de castración, que es la amenaza de castración, si es el confrontarse con la diferencia de los sexos y empezar a intentar entender, elaborar o simbolizar esa falta de pene en la niña, ¿sí? Eso empieza, después sí entra, y eso sí es lo que arma la diferencia entre los niños y los varones y las niñas, ¿no? Los varones y las niñas, a partir de la castración y del complejo de castración, sí aparece una diferencia en el recorrido, ¿no? En cómo se posicionan y los efectos que tiene para uno y para otro. No está sumamente desarrollado en este texto. Cuando veamos complejo de Edipo, vamos a ver que para el varón es la salida del Edipo y para la niña es la entrada en el Edipo. Lo vamos a ver después. Se los tiro así un poco en el aire para dejarlo picando, digamos. En este texto da alguna vuelta en torno a eso, ¿no? Lo dice así: más tarde siente temor ante la posibilidad de que se vea abierto y sobre él ejerce su efecto de posterioridad a las amenazas que pudo haber recibido antes de ocuparse con demasiada intensidad de este pequeño miembro. Dice, cae bajo el imperio del complejo de castración, cuya configuración tanto influye sobre el carácter si permanece sano. Dice, sobre su neurosis si enferma y sobre sus resistencias en el caso de emprender un tratamiento analítico. De la niña sabemos que a causa de la falta de un gran pene visible se considera gravemente perjudicada, envidia al varón tal pertenencia y por este motivo especialmente desarrolla el deseo de ser un hombre, deseo que se retomará más tarde en la neurosis sobrevenida a causa del fracaso de su papel femenino. Bueno, acá hace esta pequeña descripción, ya vamos a entrar más en detalle en eso y veremos los matices que puede tener esta lectura también. Dice, alcanza la satisfacción autoerótica. Para que la nenita se haga mujer importa mucho que, el clítoris se ceda el paso por el complejo de la sensibilidad a la vagina. Bueno, después está el niño y la pregunta por la llegada de dónde vienen los niñitos, los bebés. Y esto que les decía antes, ¿no? Cómo van creando diferentes teorías. Incluso dice, si por casualidad es testigo de un acto sexual, lo ve como un intento de sometimiento, una violencia, un malentendido sádico del coito, ¿sí? No termina de poder entender de qué se trata el coito, lo entiende desde el momento en el que está, que es el sádico anal. Entonces lo entiende como un acto de violencia. Es decir, el niño interpreta y lee lo que ve o lo que se le dice desde su posición, ¿sí? Dice, solo tras la desvalorización de todos los intereses anales, esta teoría será abandonada y sustituida por el supuesto de que es el ombligo el que se abre o la región del pecho entre las mamas el lugar del nacimiento. Es decir, van cambiando las versiones sobre el origen en función de cómo se va dando esto. Dice, de tal suerte que el niño se va aproximando en sus exploraciones al conocimiento de los hechos sexuales. Dice, o bien, extraviado por su ignorancia, los pasa por alto, es decir, no acusa recibo, digamos. No, es como cuando un niñito empieza a descubrir que Papá Noel no existe. Hay niñitos que aunque sea evidente, se hacen los dólogos, digamos, miran para otro lado.
Y otros niños que empiezan a estar atentos a los pequeños signos que puede captar y entonces empiezan a investigar de dónde traen los regalos, quién los trae, ¿no? Esa misma actitud que los niños pueden incorporar para desmentir la idea del Papá Noel o sostenerla, porque hay niños que están empecinados en sostenerla y no la quieren dejar caer. Bueno, lo mismo pasa con estas otras preguntas ligadas a la sexualidad también. ¿Sí? Bueno, dice, incluso cuando los niños que extraviados por su ignorancia y se los pasan por alto, hacen que casi siempre en los años de la prepubertad reciban información desvalorizadora e incompleta que no raras veces ejerce efectos traumáticos. Me interesa leer esto porque esto que veníamos conversando, cómo incluso la comunicación, ¿no?, de un hecho de índole sexual puede venir traumático en un prepuber que no está dispuesto a darse por enterado del asunto. ¿Sí? Y la sola comunicación puede ser lo que termine de producir el efecto traumático que entonces produce la represión y que entonces produce el desplazamiento y genera las condiciones de posibilidad de la articulación de un síntoma posterior. ¿Sí? Y el texto termina diciendo: hemos ampliado el concepto de la sexualidad solo hasta el punto en el que puede abarcar también la vida sexual de los perversos y la de los niños. Es decir, que hemos vuelto su extensión correcta. Lo que fuera del psicoanálisis se llama sexualidad se refiere solo a una vida sexual restringida, puesta al servicio de la reproducción y llamada normal. Hasta acá la conferencia 20. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? Yo encontré la parte de... Dale. A ver. Es de tópica y dinámica de la represión. Y dice... Decime de qué año es el texto. Así un poco... Bueno, lee la cita, después me decís que me vas a hacer la... Dice, hagamos un tímido intento de dar una descripción metapsicológica del proceso de la represión en las tres neurosis de transferencia conocidas. Nos está permitido sustituir investidura por libido, pues como sabemos se trata de los destinos de las funciones sexuales. Pero no sé si, ahora que lo leo de vuelta, no sé si se refiere a las neurosis o... Empieza las neurosis. Claro. Ahora me doy vuelta. Hagamos un tímido intento de dar una descripción metapsicológica del proceso de la represión en las tres neurosis de transferencia conocidas. No sé. Que son histeria, neurosis obsesiva y fobia a esa altura. Pero es un texto tardío, me parece, por eso te pregunté el año, pero no me acuerdo. Y después dice, nos está permitido Porque paranoia no es una neurosis de transferencia. Claro. La neurosis de transferencia son la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia, como máximo. Claro. Paranoia queda fuera porque no se puede establecer la transferencia. Claro. Leo. No. Nos está permitido sustituir investidura por libido. Pues como sabemos se trata de... Claro. Vamos a dejar así. Investidura por libido. ¿Cómo entendemos eso? Investidura de la pulsión, la libido es un modo de nombrar a esa investidura. Por eso claro. dice, digamos, de una, ¿no? Claro. Pues como sabemos se trata de los destinos de las pulsiones sexuales. Claro, bueno, pero después son sinónimos. Para mí está diciendo que eso. Está hablando metapsicológicamente, está tratando de articularlo conceptualmente. Claro. ¿Sí? Para mí, libido sexual, pulsión sexual y libido es lo mismo, son sinónimos. Es un modo de nombrarlas, específico. ¿Sí? Igual la dejamos picando tu pregunta, me divierte no responderla rápido. No tengo idea qué hora es. ¿Y 20? Sí. Bueno, nos quedan 10 minutos. ¿Cómo están? ¿Están muy cansados? Sí, me dicen que sí. Bueno, podemos dejar acá. ¿Está bien? Y queda la 21 para la próxima. Le digo a sí que retome desde ahí. Y la última clase seguramente yo vaya a tomar la 17 y la que le sigue, que son las que nos quedan en el programa.